Buen día, mis estudiantes de organización de computadores. El día de hoy, en este video, vamos a hablar de la solución del parcial número 1. Cada uno de ustedes tenía que responder una totalidad de 12 puntos. Sin embargo, pues, como se pudieron haber dado cuenta, hay una gran variedad de preguntas que no, con el fin de que cada uno tuviera la posibilidad de responder uno de forma aleatoria. En este momento, en este video, voy a presentarles los que presentaron la mayor dificultad o donde se presentaron mayor número de dudas según el sistema. Entonces, el primero que vamos a responder es este de aquí, que es convertir el valor de 720.5625 de decimal a un formato tipo flotante normalizado, y es necesario pues indicar cuál es el valor de la mantisa de los 23 bits. Voy a hacer el ejercicio completo. Voy a dejar toda la información del exponente y del signo, que también son preguntas que se pueden encontrar en la evaluación. Entonces, para eso, vamos a tener acá. Entonces, partimos del valor que nos estaban solicitando, que es 720. En el momento que aquí no se alcanza a ver, voy a escribirlo un poco más abajo. Entonces 720.5625. Entonces, para poder tener el valor de este señor en formato digital, pues lo que podemos hacer es pasar esta parte entera, primero que todo de forma binaria. Entonces, si lo pasamos de forma binaria, ustedes van a encontrar que este señor está representado por el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 4 ceros y ya. Ese es el valor de 720 en binario. 4 ceros, un 1, un 0, dos unos, un 0 y un 1. Ahora, necesitamos pasar la parte fraccional a también una representación en binario. Entonces, una de las posibilidades que habíamos contemplado era coger ese valor e irlo multiplicando por 2 hasta obtener el valor que necesitamos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ese señor es lo mismo que decir 0,5625 por 2. Eso es igual a 1.125. Ahora 0.125 por 2. Esto es lo mismo que 0.25. 0.25 por 2 es lo mismo que 0,5. Y 0,5 por 2 es igual a 1. Y ahí no me sobró absolutamente nada más. Eso quiere decir que el valor de 0.5625 en binario es exactamente a 0.1001. Ahora, si unimos el valor fraccional con la parte entera, nos vamos a encontrar que el número completo está representado en punto fijo de la siguiente forma. Y si queremos pasarlo al formato de tipo flotante, de punto flotante, pues lo que tenemos que hacer es pasar primero que todo ese punto que está acá, pasarlo a una forma del estilo 1 punto lo que sea. Entonces ese 1 punto lo que sea es llevar este punto hacia la izquierda. Entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 posiciones. Es decir que este número queda representado por 1.0110 1 0 0 0 0 1 0 0 1 por 2 a la 9. Es decir que todo lo que se encuentra acá es la mantisa. Y en el caso
de que este es un número positivo, el valor de signo es igual a 0 y el exponente sesgado, como ya habíamos hablado, el exponente sesgado es igual al exponente que nosotros tenemos más 127, es decir, en este caso un valor de 136. Entonces aquí ya conocemos el exponente sesgado, el valor de la mantisa y en el caso que requiramos el valor del signo. Y aquí, en el caso de esta pregunta, lo que tenemos es el valor de la mantisa, donde tenemos que darnos cuenta que aquí la última parte se completó con el número de ceros correspondiente. O sea, nosotros ahorita, en este momento, lo último que hicimos fue hallar el número hasta antes del 1. ¿Listo? Siguiente pregunta. En este caso, aquí ya nos piden el exponente sesgado y lo más importante aquí es que se les está pidiendo indicar el valor en formato decimal, o sea, ni siquiera tienen que convertirlo. En este caso nos dio 136 como vimos en el ejercicio. En el caso de que alguna persona haya puesto el valor en formato binario, yo analicé si era posible, si estaba correcto y le validé el punto. Sin embargo, si se dan cuenta, se les pide que sea en formato decimal. Esto lo valí porque me pareció que era un esfuerzo mayor pasarlo a binario. Sin embargo, en otras oportunidades no lo valdré. Siguiente punto. Este es algo muy parecido. En este caso ya tenemos un valor de 0.0234375. Acá nos están pidiendo que indiquemos el bit que corresponde al valor de la parte entera. ¿Qué va a pasar? Aquí, si nosotros hacemos la conversión, nosotros tenemos que nuestro dato va a tomar el valor de simplemente un 1.1000000 con 23 ceros. Este ejercicio no lo realizo porque es semejante al anterior y yo lo que hago es simplemente realizar el corrimiento. Además, yo en algunas de las clases yo ya resolví este problema, este ejercicio. Esto es igual a esto por un 2 a la menos 6, lo que implica que el exponente sesgado es 121. Acá en este caso tienen que darse cuenta que los están preguntando la parte entera de la mantisa, entonces la parte entera de la mantisa es simplemente este 1. Antes casi que ni siquiera a esa pregunta ni siquiera es necesario hacer ningún tipo de ejercicio, porque ustedes siempre saben que la parte entera en el caso de un formato de tipo de punto flotante siempre va a pertenecer a 1 punto algo. Ese es el formato estándar que se maneja. Entonces casi que esa pregunta era instantánea. La respuesta era totalmente instantánea, ni siquiera era necesario hacer el ejercicio para conocerlo. Ahora, vamos a realizar la división entre dos números. Esos dos números son es menos 6 en formato decimal y 3 en formato octal. Aquí en este caso pues nosotros sabemos que el valor en decimal corresponde al mismo valor en octal. O sea, ese 3 en octal es lo mismo que un 3 en decimal. Si ustedes no saben, si de pronto ustedes ven que no es el mismo valor, pues tocaría hacer la conversión. En este caso pues no es necesaria, la conversión casi que es directa. Pero entonces vamos a hacer toda la división. Entonces para eso vamos a presentar acá. Entonces lo primero que nos están pidiendo es que x es igual a menos 6 y y es igual a 3. Es decir, que lo primero que teníamos que hacer es pasar estos números a formato binario. Entonces nosotros sabemos que 6 en formato binario es lo mismo que un 1, un 1 y un 0. Y el 3 en formato binario es lo mismo que un 0, un 1 y un 1. Sin embargo, como requerimos el uso del signo, como saben tenemos menos 6,
Entonces estas operaciones requieren una posición adicional. Por si acaso se han preguntado por qué necesitan hacer la operación con 4 bits y no con 3, si con 3 es suficiente para representar. Lo que tenemos aquí, el problema acá que tenemos que solucionar es el bit adicional correspondiente al bit de signo. Entonces, en este caso, lo que va a ocurrir es que necesitamos pues hacer la división. Como ya sabemos, en el caso de la división tenemos dos algoritmos. El primero, que es cuando los signos son iguales, de tanto del divisor y dividendo, y el segundo cuando son dispares. En este caso, nosotros tenemos que irnos por el segundo tipo de algoritmo, porque si se dan cuenta, tengo un número positivo y un número negativo. En este caso, vamos a hacer este valor de 6, pasarlo a complemento. El valor de su complemento, esto, señores, simplemente primero negamos 1, 0, 0, 1 y le sumamos un 1. Es lo mismo que un 10, 10. Este de aquí es el valor de menos 6. Entonces, aquí como queremos realizar menos 6 dividido 3, tenemos que tener en cuenta que acá en este algoritmo tenemos una A, un registro A, un registro Q y un registro M. En este caso, el registro Q va a llegar el valor el cual queremos dividir, en este caso es el 1, 0, 1, 0, y el registro M es el que va a encargarse de llevar el valor de M, que es 0, 0, 1, 1. A, en este caso, como estamos hablando del algoritmo en donde los signos son contrarios, se va a encargar de llevar el signo del número Q. Como sabemos que el Q es un valor negativo, A debe estar llena de unos para conservar el signo. Entonces ya conocemos los valores iniciales. El primer paso del algoritmo de la división es un desplazamiento lógico a la izquierda. Entonces, en este caso, lo que va a ocurrir es que va a quedar 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0 y el 0 adicionado por el desplazamiento lógico. Ahora, después, vamos a realizar la suma, en donde A debe ser igual a M más A. Entonces, si yo realizo la suma, vamos a ir realizando la suma al lado derecho. Entonces tenemos 1, 1, 1, 1 más 0, 0, 1, 1. En este caso tenemos un 0 que lleva un 1, 1 más 1 más 1, esto es un 1, llevo un 1, esto es un 0, llevo un 1 y esto es un 0 y aquí llega y queda un 1. Este señor de aquí, si ustedes se dan cuenta, es mayor a 0. Si ustedes revisan su algoritmo, el número cuando es mayor a 0 requiere que haya restauración del valor de A. Es decir que aunque aquí vemos que aquí queda el resultado de esta operación, debemos en el siguiente espacio hacer que A sea igual a menos M, en donde pues lo que va a ocurrir es simplemente que va a ser restaurar A y dejar intacto el valor de Q. Este valor es el primer valor respuesta, el 1, 1, 1, 1. Después viene el Q, que es el 0, 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque ese es el final del ciclo número 1. Ahora, de nuevo, en el segundo ciclo, ¿qué tenemos? De nuevo un desplazamiento lógico hacia la izquierda, en donde vamos a obtener el 1, 1, 1, 0. Ahora aquí en este caso vamos a tener un 1, 0, 0, 0. Entonces el desplazamiento lógico. Volvemos y sumamos. Entonces tenemos 1, 1, 1, 0. Y volvemos y sumamos el número 3. Señor, es un 1, esto es un 0, llevo un 1, esto es un 0, llevo un 1 y esto es un 0 y no me interesa lo que haya quedado acá. Este señor sigue siendo un número mayor a 0. En este caso es el número mayor a 0 que requiere, pues requiere que restauremos el valor. Entonces aquí, aunque conozco el valor que me dio, debemos de retornar el valor anterior de A y dejar intacto a Q.
Y ese es el segundo fin del ciclo, en donde sabemos que A queda definido por 1, 1, 0 y el Q queda definido por 1, 0, 0, 0. Tercer ciclo. En el tercer ciclo, entonces volvemos y desplazamos. Este señor queda convertido en 1, 1, 0 y un 1. Y Q queda totalmente vacío. Ahora volvamos y subimos y sumamos 1, 1, 0, 1 más 1, 1, 1. Esto es lo mismo que un 0. Llevo aquí un 1. Aquí esto es un 0. Llevo un 1. Esto es un 0. Llevo un 1. Esto es un 0 y queda un 1 que no me interesa. Este señor, si miramos, ¿es mayor que 0? Uno diría, no, es igual a 0, ¿cierto? Entonces no cumple esta primera condición, pero sí cumple la otra condición. En la segunda condición de nuestro algoritmo, lo que tenemos acá es que en ese caso no tenemos que modificar A, o sea, dejamos A con el resultado que nos dio e incluimos en el bit menos significativo de Q un 1, donde esto es el desplazamiento lógico, esto es la suma y este de aquí es incluir en la bit posición menos significativa un 1. Y ahí está el fin del tercer ciclo, en donde en A tenemos 0, 0, 0, 0, en Q tenemos 0, 0, 0, 1 y vamos al último ciclo, que es el ciclo número 4. En el ciclo número 4 simplemente volvemos y desplazamos todo hacia la izquierda. Entonces tenemos que 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. En este caso volvemos y sumamos. Entonces tenemos simplemente 0, 0, 0, 0, 0 más un 3. Y esto de acá nos da aquí, qué pena, toca desplazar que no cabe. Este señor de acá simplemente nos da un 3. Y sabemos que el 3 es definitivamente mayor a 0, lo cual implica pues lo que ya conocemos, y es que aunque aquí la operación se realice, es necesario restaurar el valor de A. Y en este caso, pues dejar intacto el valor que está en Q. Y ese de aquí es el valor, el último valor definitivo de mi algoritmo, en donde sabemos que en A queda el residuo y en Q queda el valor de resultado, que corresponde efectivamente a lo que esperamos. Si nosotros hacemos menos 6 dividido 3, pues estamos esperando que haya que de un 2, y ese es el valor que está acá, y que no nos sobre absolutamente nada, como lo que nos muestra el valor de residuo. Y así es como ustedes realizan la división de dos números, en este caso, en este ejercicio, de dos números que tienen signos contrarios. Es el segundo algoritmo que presentamos en clase. Listo. Entonces ahí están todos los resultados correspondientes a cada una de las letras. Ay, perdón. Ahora vamos al siguiente punto. El siguiente punto es este de aquí, si no estoy mal. Sí. En este punto es necesario realizar operaciones múltiples. Todos los parciales tenían este punto. La diferencia entre uno y otro son los operadores, o sea, el valor de los operadores, si es necesario algunas conversiones, y de pronto algunos tenían rotación a la izquierda, rotación a la derecha o desplazamientos, pero sin embargo todas son parecidas, todos tenían que hacer unos puntos muy parecidos. Entonces en este caso voy a realizar todo el proceso para estos dos, que es aparentemente el caso en el cual hubo mayor conflicto o que pues, de pronto tuvieron mayor error. Entonces aquí permítanme en un instante, busco el ejercicio en mi cuaderno, aquí lo encontré, y vamos a hacer el desarrollo. Entonces aquí vamos a ir, perdón. Acá.
Entonces, en este ejercicio, lo que nos dicen es que tenemos un valor A igual a menos 100 y un valor B, esto en formato decimal, y un valor B de 66 en formato octal. Importante, si se dan cuenta me están diciendo que tengo un formato octal. Eso quiere decir que tengo que pasarlo a binarios para poder trabajar todo lo que necesitamos trabajar. El valor de menos 100 a binario, pues lo primero que tenemos que hacer es simplemente primero partir del valor de 100 en binario. El valor de 100 en binario, según la calculadora, ustedes pueden usar la calculadora sin ningún problema, no hay ningún tipo de limitación, es el 011 00 1 0 0 y pues hallando su complemento para poder tener el valor de menos 10, pues esto simplemente es un 1 0 0 1 1 0 1 1 que pues sumándole el 1 queda convertido en 1 1 0 0 1 1 1 0 0. Este valor de aquí es el valor de menos 100. Hasta ahí no hay ningún problema. Si se dan cuenta, necesito números de 8 bits para representar los valores que voy a trabajar. Ahora, 66, ustedes ya saben que 6 está representado por este número de acá, el 110, y el otro 6 es simplemente incluir el otro 110. Ahí hay 6 y solamente nos hacen falta los dos ceros del principio. Y ahí ya tenemos la representación de 66 en octal. Si ustedes quieren saber cuánto es esto en decimal, este señor es simplemente 54. Listo. Entonces la primera operación que nos piden es realizar la suma. La suma no tiene ningún problema, simplemente ponemos nuestros números. Y realizamos la suma bit a bit como la conocemos. Esto nos da 0, esto da un 1, esto da un 0, llevo un 1, esto da un 0 y llevo un 1, esto es un 1, llevo un 1, esto es un 0, llevo un 1, esto es un 1 y un 1. Es decir que nuestro resultado es 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. En este caso pues vamos a analizar las banderas. Las banderas, tenemos nuestras banderas de 0, nuestra bandera de carry, nuestra bandera de overflow y nuestra bandera de negativo. Sabemos que efectivamente este número no es un 0, no nos dio ningún carry, o sea, no nos sobró nada de la suma, no ocurrió ningún tipo de overflow y tenemos de a partir del bit más significativo que este señor es un bit, es un número negativo. Entonces nuestras banderas quedan como todos los valores en 0 excepto el menos la bandera de 0, de negativo. Listo. Ahora la resta. La resta, si quieren, pueden hacerla. Si de pronto se sienten más cómodos haciendo la resta bit a bit, la pueden llegar a hacer. En mi caso, pues yo tengo la preferencia de hacer simplemente una suma. Entonces lo que yo hago es sacar complemento de mi segundo número. Entonces en este caso el valor del 54, que es 00110, 110, voy a sacar el complemento, que este es complemento a 1, y con el complemento a 2, sumándole en 1, este señor queda convertido como el 11001010. Y esto de aquí es el valor de menos 54. Y entonces, para realizar la resta, lo que hago es poner el número menos 100 y pongo el valor de menos 54 y realizo la suma bit a bit como la conocemos. Este señor es 0, esto es un 1, esto es otro 1, esto es un 0 y llevo un 1, esto es un 0 y llevo un 1, esto es un 1, un 1 y esto es un 0 y se salió de la palabra este 1. Entonces el resultado pertenece a nuestro resultado es 0, 1, 1.
0, 0, 1, 1, 0. Y nuestras banderas, sabemos que no es un número 0. No es válido pensar que la resta tiene un carry, por eso no tenemos un carry. Si analizamos, ocurrió overflow porque tenemos que los dos números eran negativos, y si vemos el bit más significativo es un número positivo, entonces ocurrió overflow y no tenemos un número negativo, definitivamente. Entonces esas son las banderas de esta operación. Otra de las operaciones que nos pedían era la operación de la AND, bit a bit. Pues es sencillo, simplemente cogemos nuestro número menos 100 y cogemos nuestro número 54 y en donde haya un 0, en cualquiera de los dos operadores el resultado es 0, y solamente en el caso en que ambos sean 1 el resultado es un 1. Es decir que aquí 0 and 0 es 0, 0 and 1 es 0 y 1 and 1 es un 1. Y así mismo en los demás resultados, dándonos este resultado de aquí: 3 ceros, un 1, un 0, un 1 y 2 ceros. También nos pedían hacer la operación de la OR. En el caso contrario de la AND, pues lo bueno de la OR es donde haya un 1 siempre va a haber un 1, y solo en el caso en el que ambos valores tengan un 0, el resultado es un 0. Creo que me corrí, me parece. Permítanme editar un momentito. Permítanme aquí, entonces vuelvo y escribo. Entonces teníamos que íbamos a hacer nuestra operación de la OR. Nuestra operación de la OR, entonces teníamos un 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, y nuestro número 54 era 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y aquí queríamos hacer la OR. Entonces la OR, simplemente lo que estábamos hablando es de que donde haya un 1, solamente en el caso de que haya 0, 0, 0, el resto siempre vamos a tener que nos va a dar 1. En este caso los únicos dos ceros que aparecen es el menos significativo y el siguiente al bit más significativo. Y finalmente, para terminar ese ejercicio, nos pedían hacer la rotación del número A. La rotación a la izquierda de 4 posiciones. 4 rotaciones a la izquierda del primer número, del número A. Entonces, pues esto simplemente es arrancar del número. Y yo tengo el primer número. Saber que la rotación, lo que va a hacer cuando yo rote a la... No estoy mal, pero un momento. Es a la derecha, perdón. La rotación es a la derecha. No es a la izquierda, es a la derecha la que pide el ejercicio. Qué pena con ustedes. Esto es rotación a la derecha. Entonces, en este caso, simplemente lo que tengo que tener en cuenta es que el bit menos significativo va a pasar a la posición más significativa. Entonces, en mi primera rotación, lo que voy a obtener es lo siguiente. Es un 0, un 1, un 0, 0, un 1, 1, 1 y un 0. En la segunda rotación, pues voy a tener que este 0 vuelva a estar en la primera posición. Entonces 0, 0, 1, 0, 0 y tengo los 3 unos. En mi tercera rotación, que voy a tener que este 1 que está en la última posición, la posición menos significativa, va a pasar a la posición más significativa. Se va a quedar 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y para la última rotación que me están pidiendo, pues simplemente este 1 que está acá vuelve a pasar a la posición más significativa. Es decir que mi resultado final es 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1.
y ese es el valor que debo de indicar correspondiente a la rotación hacia la derecha de 4 posiciones. Entonces, hasta ahí va ese punto. Si se dan cuenta, ya hicimos todo lo que tocaba hacer en ese punto. No es tan extenso, solamente es realizar las operaciones. Aquí están todas las soluciones correspondientes. Listo. Entonces, yendo al siguiente punto. Perdón. Aquí me salí de todas las preguntas. Permítame un instante. Entonces estábamos en la pregunta número 5. Listo. La pregunta número 6 es simplemente el formato flotante del número que ya vimos. El exponente, en este caso, pues nuestro exponente ya dijimos que correspondía al valor de 121. Este es un ejercicio que ya hicimos. Ahora, en el ejercicio número 7 tenemos que es algo muy parecido a lo que ya hemos hecho. La diferencia es que aquí ya ni siquiera tenemos valores flotantes, solamente tenemos el valor 86. Entonces es pasar el 86 a representación en binario y dejar 1 punto lo que venga. Y lo que venga es lo que está indicado aquí en este caso, que es 0, 1, 0, 1, 1 y el resto de los ceros. Este ejercicio es parecido al que acabamos de realizar. Aquí el gran detalle es que el valor A, es un valor de 51 en hexadecimal. Si ustedes convierten ese valor de 51 de hexadecimal, se van a dar cuenta que ese valor corresponde a un valor de 81 en decimal. ¿Listo? Es decir, si ustedes cogen el 5, pues este señor 51, si ustedes lo quieren ver en binario, vamos a hacerlo acá. Entonces, simplemente ahí estamos diciendo que si tenemos un 51 en hexadecimal, es lo mismo que si yo tuviera este señor, es un 0001, y este señor 5 es simplemente un 1, un 0, un 1 y un 0. Y esto de aquí es el valor ya en binario que debemos operar. E igualmente, este ejercicio es muy parecido al anterior. La idea de este ejercicio es que ustedes realizaran la conversión a binario, la suma, la resta de los dos, la AND, en este caso la rotación si es a la izquierda, solo es de 2 posiciones y un desplazamiento lógico. O sea, literalmente el mismo ejercicio que acabamos de realizar, pero con otros valores. Listo. Ahora pasemos a las preguntas de falso y verdadero. En este caso, casi todas las más importantes de este estilo son relacionadas con el HPL. Aquí tenemos un ejemplo del HPL, en donde el primer estado tiene que ver con RA, que entra de una señal seguramente, y la almaceno en un registro A. También tengo otra señal 2 que voy a almacenar en mi registro B. Después paso al estado número 5. En el estado número 5 tengo una condición O1 o O2 y una condición O1 que es igual, es un bloque combinatorio que va a ser el igual entre lo que haya en el registro A con el registro B. Y también voy a tener una señal que voy a llamar carry, que va a ser igual a la salida del bloque combinatorio suma de RA y RB, y RC es un registro que va a tomar la suma de RA y RB. Y después voy a tener que la condición, si no se cumple la condición, voy a ir al estado 4, y si se cumple la condición, voy a ir al estado número 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué me están preguntando? Aquí en este caso, acorde con el pseudocódigo HPL, se puede confirmar que el sistema tiene un contador que decrementa. Claro que sí, si ustedes se dan cuenta, yendo al estado número 3, cuando CO toma el valor de decremento de CO, en ese momento estoy indicando que tengo un contador en decremento y que lo estoy almacenando en CO. Es decir, que eso es verdadero. ¿Qué más tenemos? Bueno, este es el valor de
el resultado de la mantisa del valor que ya vimos. Ya vimos cuál es el resultado, no es nada nuevo. Vamos a ver qué más tenemos. Este de aquí es el algoritmo de Booth entre dos números. En este caso es el caso de 1, 0 en base 3 y 1, 1 en base 4. Y aquí es algo muy importante, y es que si se dan cuenta, entre las instrucciones dice que deben de tomarse X en el registro Q y Y en el registro M en cada ciclo para poder obtener resultados. Yo sé que se puede hacer al contrario, que se puede hacer Y en la posición en el registro Q y el X en el registro M. Sin embargo, se les pide que sea de esa forma porque con eso va a corresponder los resultados que ustedes van a encontrar. Y es parte de lo que se les sugiere que hagan. Es decir, están siguiendo instrucciones. Por eso es importante que todo este tipo de procesos en donde a ustedes se les pide realizar cierta secuencia de pasos sea lo que se les pide, no lo que ustedes consideran que debe ser mejor. Por algo se les pregunta de esa forma. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Entonces vamos a almacenar, vamos a tener en cuenta cuánto es ese valor. Si tenemos 1, 0 y 1, 1, entonces simplemente vamos a anotarlo acá. Perdón. Entonces vamos a ir acá a nuestras notas y vamos a hacer el ejercicio. Entonces acá tenemos tenemos el 1, 0 y el 1, 1. Entonces, como perdón, soy muy mala recordando los ejercicios, pues muy... Entonces, uno es en base 3 y el otro es en base 4. Este de aquí está en base 3 y este de aquí está en base 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esto es muy sencillo. Primero de todo, puedo hacer, lo más sencillo acá en este caso es pasarlo a formato decimal y después pasarlo a formato binario. Entonces mi formato decimal de 1, 3, este señor de aquí, esto es un 3 en decimal. Y si yo miro este señor de acá, esto de aquí es un 4 más un 1, es decir, un 5 en decimal. Aquí en este caso también aplica que necesitamos 4 bits porque necesitamos el bit de 5, el bit de signo. Es decir que el 3 es tal cual el número que ya teníamos representado antes y el 5 en este caso es el 0, 1, 0, 1. Listo. Entonces, según las instrucciones, ¿qué más me dice? Me dice que X, que era en este caso es el 3, va en el registro Q y Y, que es en este caso un 5, va en el registro M. Entonces, nosotros sabemos que si estamos hablando de la multiplicación, nuestro algoritmo consta de un registro A, un registro Q y un registro Q-1 y tenemos lo que denominamos una M. En este caso, M va a tomar el valor de 0101 menos M. Este señor es el negado de este señor, que es 10, 10 más 1, es decir, 10, 11. Y lo que tenemos al inicio es que aquí van a haber 4 ceros. Q va a tener el valor de 3 y Q en la posición menos significativa va a tomar un valor de 0. Bueno, ahora, si vamos y realizamos nuestro algoritmo, ustedes saben que para poder realizar este tipo de operaciones simplemente voy y reviso el algoritmo de Booth. Entonces el algoritmo de Booth me dice que revise el bit menos significativo de Q y Q-1. En este caso, esto es 1, 0, lo que quiere decir que mi primer ciclo A va a tomar el valor de A menos M. Como A es igual a 0, pues es simplemente el valor de menos M, que es el que acabamos de calcular, que es 1, 0, 1, 1, Q queda intacto y Q menos 1 que sigue intacto.
Y después debo realizar el desplazamiento aritmético a la derecha. Entonces ese desplazamiento aritmético nos da que el bit más significativo sigue estando en 1. Este señor queda en 1, aquí queda un 0, aquí queda un 1. Aquí este 1 que está acá pasa al 1 de aquí, 0, 0, 1. Y este unito que está en la posición menos significativa queda en el Q menos 1. Ahora, en el siguiente ciclo, bueno, y aquí ya termina el primer ciclo. Este de aquí es el primer ciclo. En este primer ciclo obtuvimos que A es igual a 1101 y Q es igual a 1001. Ahora, para el siguiente ciclo, lo que tenemos es que tenemos un 1 y un 1. Si vamos y revisamos nuestro algoritmo, eso implica que solamente debemos hacer un desplazamiento en el siguiente ciclo. Eso quiere decir que este señor queda 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, aquí un 1, y esto es el desplazamiento. Esto corresponde al segundo ciclo. Es decir, que el valor de A queda como 1, 1, 1, 0, el valor de Q 1, 1, 0, 0, para al terminar nuestro segundo ciclo. Para nuestro siguiente ciclo, ahora tenemos cogiendo Q y el Q menos 1, tenemos que 0 y un 1. Es decir, que ahora A debe tomar lo que hay en A y sumar el valor de M. Entonces tomamos el valor de A por acá, 1, 1, 1, 0. Le sumamos el valor de M, en este caso el M es 0, 1, 0, 1. Y esto nos da 1, 1, 0, 1, 1, un 0 y lo que no nos interesa por acá. Es decir que el siguiente valor que va a tomar nuestro A es el valor de 0, 0, 1, 1. Q no se modifica absolutamente para nada y el Q menos 1 está intacto. Y hago el desplazamiento para terminar mi tercer ciclo. En este caso, pues el bit más significativo es un 0, entonces vuelvo y lo duplico, queda un 0, aquí queda un 1, aquí queda 1, 1, 1, un 0 y acá queda un 0. Entonces, en nuestro último ciclo, que va a ser el cuarto, solamente debido a estos dos señores, debemos hacer un desplazamiento. Si se dan cuenta, los valores finales del tercer ciclo es 001, es 001 y 110. En este caso, al terminar con el desplazamiento a la derecha, entonces lo que tenemos, lo que nos da es que este señor quedan todos en 0 en el registro A. Y en este caso, este señor de aquí queda 1, 1, 1, 1 y 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos multiplicando un valor de 3 por 5. Y 3 por 5 en decimal, este señor da 15. Y si ustedes van y miran, todo el resultado que corresponde a A unión Q corresponde al valor de 15. Es decir, que la operación es correcta. Y esos son los valores que tanto A como Q deberían llegar a tomar durante el proceso del algoritmo. Listo. Ahí están los resultados correspondientes, que son los que ya vimos que nos daban. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos una pregunta también de HPL, en donde indicamos que si se tiene un registro A de 2 bits y dos entradas B y C de cada una de 2 bits, o sea, todos tienen el mismo tamaño, la diferencia es que uno es un registro y las otras son señales, es correcto indicar que en el estado de la descripción de HPL para un estado N es, primero, A igual B. En ese caso estoy operando bit a bit la operación de I, C, es decir, B y C, bit a bit, aparentemente, lo voy a guardar en A. Ustedes me dirían, no, eso es correcto, profe. El problema aquí es que yo lo estoy guardando en un registro.
y estoy utilizando la simbología que voy a almacenar en una señal. A es un registro y al ser A un registro es necesario indicar con una flecha que voy a almacenar. ¿Es correcto operar bit a bit? Sí. ¿Es correcto utilizar esa operación de AND como está ahí? Sí. El problema de esta expresión es cómo yo estoy almacenando la información. El igual solo se usa para señales. En el caso de este ejercicio, A no es una señal, A es un registro, por lo tanto requiere el símbolo de flecha. Listo. Aquí hay otra pregunta de falso y verdadero. Entonces, cuando yo tengo que en un estado, tengo que A se le asigna el valor de B. Según esta línea, se puede afirmar que el registro A y el registro B son del mismo tamaño. Claro que sí. Si fueran de diferente tamaño, sería necesario indicar con paréntesis cuadrados en donde yo estoy asignando la señal. No pueden ser de diferente tamaño porque sería una expresión incorrecta. Y si la expresión está correcta, implica que ambos deben de ser del mismo tamaño. Por lo tanto, es verdadero que se afirme que son del mismo tamaño. Aquí hay otro ejercicio en el cual pues, es necesario pasar del valor decimal a un formato de punto fijo. Esto es un ejercicio muy parecido a los que ya hicimos. Este es aún más sencillo porque es un valor entero. Simplemente es pasar ese 890 a un valor en formato binario, correr la coma y listo. El valor negativo simplemente es menos algo. Y aquí la correspondencia, aquí lo que nos piden es la parte entera. Entonces la correspondencia exacta es la que aparece ahí. Ninguno se equivocó en esta, aparentemente. Ah, no, sí hay 3 incorrectos. Listo. Ahora, otra pregunta de verdadero y falso de HPL. En este caso, pues tengo 3 estados, un 4, un 5 y un 6. Lo que me dicen aquí es que según los estados descritos anteriormente se puede afirmar que el registro B debe estar habilitado en el estado 4 y en el estado 6. Ustedes se dan cuenta, vamos al estado 4. En el estado 4 registro B simplemente lo estoy asignando. O sea, yo estoy diciendo que el registro A va a tomar el valor del registro B. Eso quiere decir que no lo necesito habilitar. Es decir, que el estado 4 no tiene por qué estar habilitado. Cuando yo habilito un registro, lo que yo estoy haciendo es permitiéndole al registro almacenar información. Pero si yo quiero pasar la información que está en un registro a otro, no necesito habilitarlo. Porque si lo habilito, estoy corrompiendo la información que yo ya tengo, porque yo no sé qué tengo en la entrada. Puede ser que yo esté cambiando el valor de mi registro sin que yo lo quiera. Si yo habilito mi registro en el 4 y en el 6, puede ser que en el registro 4 esté dañando el dato y cuando lo vaya a usar en el estado 6, pues ya no va a coincidir con lo que yo quiero realizar. Entonces es algo muy importante que ustedes sepan que solamente en el caso de que yo estoy asignando datos, en el caso de, por ejemplo, en el estado 5, yo tengo que habilitar el registro C para que almacene el valor 0 en decimal. Al igual que yo tengo que habilitar el registro C en el estado 4 para que almacene el incremento de C. ¿Sí? En este caso, 4 y 5 serían necesarios para habilitar para el registro C. En ningún caso, o sea, si se dan cuenta, ni en el registro, ni en el estado 5 ni en el estado 6 necesito habilitar A, solamente necesito habilitar A en el estado 4. Y el registro B solo y exclusivamente solo necesito habilitarlo en el estado número 6, que es en el momento en el que va a almacenar información. Aunque yo lo esté usando en el estado número 4, yo no tengo por qué habilitarlo. Y eso es lo que se les está preguntando. ¿Cuándo se habilita? Por lo tanto, esta expresión es falsa. No se puede habilitar en 4 y en 6, porque eso no es lo que se está diciendo en el HPL. En el HPL, el único momento en el que el registro B cambia es en 6. Otra pregunta de falso y verdadero de HPL. En este caso, es muy parecida. Si se dan cuenta, simplemente yo estoy asignando a A, le estoy asignando un valor de B. En esta línea se puede afirmar que en este estado, en el estado 5, requiere que el registro A y el registro B estén habilitados. Falso.
El único registro que debe estar habilitado acá es el A. El registro B, este es un ejemplo, este es un caso igualito, muy semejante al caso anterior. En este caso solamente el registro A es el que debe estar habilitado. El registro B debe estar deshabilitado porque yo no le estoy haciendo ningún cambio. Yo solamente estoy tomando la información que está almacenada en él. Lo mismo, si yo lo habilito y tengo que en ese momento en los valores de los data de los registros tengo algún valor diferente al que tengo almacenado, lo que va a pasar es que voy a cambiar los datos que tengo almacenados ahí y seguramente los voy a corromper. Y de seguro no es eso lo que ustedes quieren. Listo. Este de aquí es la parte de la representación del valor de fraccional del 890. La diferencia de este señor aquí es parte entera y parte fraccional. Simplemente ahí están los... no tengo ningún número fraccional. Casi que debería ser instantánea la respuesta de este punto. Entonces todos los 5 bits son 0. Entonces aquí no creo que haya ningún tipo de problema. En este punto es el punto que ya vimos anteriormente. La diferencia es que aquí nos están pidiendo que lo cojamos en parte entera, o sea, una parte entera y una parte fraccional. Ya vimos cómo se hace. La diferencia es que aquí yo no estoy corriendo la coma, simplemente voy a dejar la parte entera indicada en 11 bits y es tal cual el resultado que ya obtuvimos. Este de aquí es otra operación muy semejante a la que el tercer ejercicio que hicimos al principio de este video, en donde tenemos que el A está en un valor hexadecimal y en este caso B es un valor decimal. El A pues es un 4 y un B en hexadecimal. Ya vimos cómo yo puedo pasar de datos de hexadecimal a binario, que es la idea de esta operación. De diferente en esta es que se pedía la operación de XOR y la negación, la NOT, sobre el valor de menos A, que era algo que tocaba tener en cuenta cuando se fuera a realizar. De resto, son operaciones que son semejantes entre ejercicios. Ahora, en este ejercicio podemos ver que tenemos 4 estados de HPL y nos dice que según los estados descritos anteriormente se puede afirmar que el registro C debe estar habilitado en los estados 4 y 5. Y es lo que estábamos discutiendo. Efectivamente, tiene que estar entre el 4 y el 5, porque el 4 va a tomar el valor del incremento de C y en el 5 va a tomar un valor de 0, es decir, vamos a darle un reset al contador. O sea que es una respuesta correcta. Listo. Esta de acá es una operación de división. La diferencia de esta división a la que ya hicimos es que estos dos son números positivos. Es aún más sencillo. Aquí el desplazamiento sigue siendo hacia la izquierda. La diferencia es que ahora ya no vamos a ir sumando, sino que vamos a ir restando y ya no nos interesa que el resultado sea positivo, sino nos interesa si el valor es negativo. Esa es la diferencia entre los algoritmos, pero es tal cual aplicar el algoritmo que ya conocemos. En este caso tenemos otra de falso y verdadero, el HPL. Entonces tenemos que si registro A es de 2 bits y dos entradas B y C cada una son de 2 bits, es correcto indicar que en el estado de la descripción del HPL debe ser el siguiente. Y sí, es correcto. A diferencia del punto anterior, si se dan cuenta, la asignación a A es con un símbolo de flecha. En este caso yo no tengo un igual solito, sino un símbolo de flecha que me permite almacenar toda la información en el registro. Aquí pasa lo mismo que ya hemos hablado, son dos números. Estas operaciones habían varios ejemplos. En esta operación tenemos menos 125 en decimal y 40 en valor octal. Obviamente aquí lo mismo, el mismo detalle. Por favor, cuando uno les dice el valor en octal, toca hacer la conversión para poder realizar la operación en binario entre los dos números. Por eso se solicita, se realizan la suma, la resta, en este caso la OR, y el desplazamiento aritmético y el resultado de la NOT en B. La suma con carry es similar a la operación con suma, aunque esta guarda el bit de carry. Falso.
En la suma con carry, ustedes lo que hacen es sumar, eso es correcto, es similar a la suma, o sea, ustedes suman los dos valores que vienen de las dos operaciones, pero la diferencia clave aquí no es que yo guarde el bit de carry, la diferencia aquí es que yo sume a mi resultado el valor del carry. Esa es la diferencia de suma con carry, porque ustedes siempre que suman, sin importar si suma o suma con carry, almacenan, siempre guardan el valor del bit de carry, por lo cual no es necesario almacenarlo. Ustedes, aquí la diferencia, ese aunque, ahí la oración correcta debe decir aunque esta suma el bit de carry de la operación anterior. ¿Sí? Siempre ustedes cuando tengan suma con carry es eso, sumar de forma estándar e incluirle la suma del bit de carry que ustedes tengan en ese momento del resultado anterior. Otra del valor de HPL, entonces aquí tenemos, este es otro código en HPL muy parecido, pero tiene algunos cambios. Entonces simplemente aquí, acorde con el HPL anterior, se puede afirmar que hace falta la definición de las señales que habilitan los registros y la definición de la condición O2. Si ustedes se dan cuenta, en ningún lado dice cuál es el enable y efectivamente se desconoce cuál es la condición O2. Se conoce que es O1. O1 es igual a la salida del combinatorio llamado igual al cual le entra el registro A y el registro B. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, O2 se desconoce totalmente. Es decir, que si yo quisiera hacer cualquier tipo de análisis de este HPL, pues no lo puedo hacer porque me hace falta esa información. Y como ya les dije, el HPL describe todo su sistema. Debería estar ahí todo lo que yo necesite. Cualquier condición, saber de dónde viene, de cuál debería ser el resultado. No debería ser una señal fantasma que apareció de repente, sino que debería de yo saber a qué corresponde con respecto a seguramente información que yo almacene en mis registros o información que salga de lógica combinatoria o información de entrada de mi sistema. Todo se debe conocer. El HPL es la descripción total del sistema. En esta, entonces tenemos la asignación de una señal A de un bit y B de un bit a un registro de 5 bits se puede realizar. ¿Cómo? Pues yo puedo indicar tal cual como dice ahí en la posición A, que debo de indicar una posición. Como es de un solo bit, debo indicar la posición a la cual debo almacenar la información. Ustedes no me pueden decir, por ejemplo, aquí en la D, o por ejemplo tampoco pueden hacer, por ejemplo, la E o la F, porque en ninguna de esas dos yo especifico cómo debe ser el dato o de dónde debo almacenar el resultado. Si yo solamente tengo de un solo bit, y tengo que mi registro es de más bits, pues debo de indicar en dónde yo quiero almacenar esa información. Por eso la respuesta correcta es la A. Ahora, la notación para indicar un corrimiento en el registro A de 32 bits a la izquierda, pues esto es algo que ya habíamos hablado en clase. Es simplemente, primero que todo, tengan en cuenta que siempre debo de tener el más grande y el más pequeño en ese orden, dentro de los paréntesis cuadrados y seguido por 2 puntos. Entonces lo que voy a hacer es asignar a lo que está en la derecha, asignarlo en la izquierda. Entonces A, que está de 30 a 0, voy a asignarlo al registro A del 31 al 1. Es decir, voy a estar desplazando la información hacia la izquierda. La notación adecuada para indicar que el estado puede cambiar a 1 si se cumplen la condición 1 y 2. Eso es muy sencillo. Ahí simplemente yo si tengo 1, si no se cumplen la condición 1 y condición 2, es decir, que ambas están en 0, simplemente es condición 1 negado, and condición 2 negado. Puede cambiar al estado 2 si solo se cumple la condición 1, o sea, condición 1 en 1, y como tengo otra condición, para evitar que haya algún hueco en mi sistema y que de pronto se vuelva loca mi máquina, debo decir también que mi condición 2 no se debe cumplir porque solo se debe cumplir la condición 1. Y para cambiar el estado 3, solo se debe cumplir la condición 2. Es decir, que la condición 1 no se debe cumplir. Y puede cambiar el estado 4 si se cumple
que hay la condición 1 y la condición 2. Entonces la única que me servía para indicar eso es la condición que dice acá, que es condición 1 negado y condición 2 negado va al 1, la condición 1 y condición 2 negado va al 2, condición 1 y condición 1 negado y condición 2 va a ir al 3, y si las dos condiciones están en 1, simplemente voy al estado número 4. Algunos me pusieron, en este caso se complicaron y no pusieron las condiciones completas, es decir, retiraron parte de estas condiciones, lo cual es incorrecto. La asignación de un bus de señales de 7 bits a un registro B de 7 bits se puede hacer simplemente, prácticamente yo le puedo decir B que almacené A. Como sé que ambas señales son del mismo tamaño, no hay ningún problema. Por eso esta asignación es totalmente transparente, no tengo que especificar absolutamente nada. Tener en cuenta que es con flecha porque estoy almacenando en un registro. Listo. Otra pregunta de falso y verdadero de HPL. En este caso, acorde con el código anterior, se puede afirmar que los estados que habilitan el registro B son el 1, el 2 y el 5. Entonces uno va y revisa y uno dice, vamos a ver, el registro B debe estar habilitado en el 1, sí, es cierto. El registro B debe estar habilitado en el 2, correcto. Y ahora me dicen que en el estado 5, el registro B debería estar habilitado. Mentira. ¿Por qué? Porque el registro B solamente está siendo pasado a otros bloques. O sea, es decir, que no tiene por qué cambiar el contenido de ese registro. Es decir, que esa información sigue estando ahí. ¿Listo? Entonces no es necesario el último estado para habilitar en mi sistema. Bueno, la suma con carry es similar a la operación con suma, aunque el resultado se suma con el bit de carry. Esta es la oración correcta. Esto es verdadero. La operación de la suma con carry simplemente la suma más el bit de carry. Listo. Entonces en esta pregunta tenemos que si se tiene el registro A de 2 bits y 2 entradas B y C de cada una de un bit, nos piden si es correcto afirmar la siguiente expresión. Ustedes deberían ya saber que es totalmente incorrecto, porque tenemos que B and C, que son señales de un solo bit, van a darnos un resultado de un solo bit, y A es un registro que tiene más de una sola posición, tiene 2 posiciones. Es decir, que para que esté correcta esta expresión es necesario indicar en qué posición de A voy a almacenar el resultado, o es necesario que la señal B y C sean de 2 bits para que sea correcta esta expresión. Está correcta la asignación, es correcto usar el símbolo de flecha, sin embargo es incorrecto que es la información que estoy almacenando. Aquí este es un ejercicio muy parecido al anterior que estábamos discutiendo. La diferencia es que aquí simplemente pues, hay otros ejemplos de los casos de HPL. Si yo tengo aquí que la señal A es de un solo bit, pues tengo que indicar en qué posición deseo almacenarla. Si se dan cuenta es la única que aplica. La otra que uno podría pensar de pronto es esta, la E. Sin embargo, no puede ser la E por el hecho de que tiene un igual. Y la idea es que si estoy almacenando en un registro es un flecha. Tengan mucho cuidado entre el manejo de la flecha y el igual, que noto que hay todavía huecos en esa parte. Aquí en la segunda es la anotación para indicar el corrimiento, ahora ya es a la derecha, entonces en el caso de la derecha, pues lo que tengo que hacer es pasar esa información que está en el bit 1, pasarla a la posición 0, e igualmente la posición más significativa, la 31, a la siguiente posición, que es la posición número 30, que es la única que corresponde en este caso, es el B, teniendo en cuenta siempre que va la primera va el valor más grande y después va el valor más pequeño. Esto es un error que también me he dado cuenta que están presentando, no solamente aquí en el parcial, sino también en los AHPL que he revisado. Ahora, esta condición es tal cual, es muy parecida a la anterior. La diferencia acá es que hay que tener mucho cuidado en que solamente yo tenga una condición que me lleve a un estado. En este caso,
para cambiar al estado 1 se debe cumplir con la condición 1 y la condición 2. Además, al estado 2 solo se debe cumplir el estado de la condición 1, eso quiere decir que la condición 2 no se debe cumplir, y que al estado 3 no solo se va si no cumple la condición número 2, es decir, que debe cumplir la condición 1. ¿Listo? Y se puede cambiar al estado 4 si no hay condición 1 y no hay condición 2. Esta es muy parecida a la anterior, la diferencia es que son valores negados. Entonces, tengan mucho cuidado en que estén cubiertos absolutamente todas las combinaciones que se necesitan. Porque si hay alguna en descubierto, mi máquina va a volverse loca. Seguramente en este caso, puede ocurrir que vaya a dos estados diferentes y eso no es lo que queremos. Como ya hablamos en su momento, nosotros manejamos máquinas de tipo one hot y al manejar máquinas de ese estilo, simplemente tenemos un único valor que debe estar activo, un único valor del estado que debe estar activo en cada caso. En este caso, pues es una señal de 5 bits. Eso no es tan grave, es simplemente indicar cuál es el valor de los 5 bits que está acá. No es tan diferente. Y creería que ya no hay casos diferentes. Casi que todos los que hemos visto son muy semejantes. Y aquí en este caso, por ejemplo, los descritos anteriormente, se puede afirmar que D es una señal y A, B, C son registros. Si uno se da cuenta, cuando yo asigno el valor de D, estoy usando un igual, lo cual quiere decir que sí, efectivamente D es una señal. Y en el caso de A, B y C, uno puede afirmar, primero que todo, que C es un registro, que A también es un registro, y de B existe la incertidumbre. Ustedes me dirán, pero profe, es que B puede ser una señal o puede ser un registro. Aquí simplemente se les está preguntando si se puede afirmar eso. Es decir, que sí puede ser un registro. Puede ser que B sea una señal, sí, pero puede tomar cualquiera de los dos, no hay ningún problema. O sea que es válido decir que esta afirmación es verdadera. No se puede decir que es falsa, porque B puede ser un registro. No hay nada que impida que sea un registro, lo cual es correcto afirmar que es verdadera. Aquí esta pregunta, lo que les quería yo preguntar más que todo era si ustedes sabían a qué se refería este símbolo que está en la condición, en la entrada de la señal condición en el estado 5. Te dice condición igual a O2 y el símbolo B o O1 con símbolo B O2. En este caso, eso no es una I, eso es una OR. Y lo que se les está preguntando es que si se quiere es que cumpla O1 y O2, lo cual quiere decir que eso es falso. La condición correcta que está descrita ahí es que se cumpla O1 o se cumpla O2. Esta es otra pregunta de HPL. En este caso, se puede afirmar que los estados que habilitan el registro A son el registro 1 y son el estado 1 y el estado 2. Efectivamente, en el estado número 1 ustedes necesitan tener habilitado el registro A para que tome la entrada 1 y en el estado 2 tienen que tener habilitado el registro A para que pongan un 0 en binario en el registro número A. En este caso se dan cuenta, yo cuando estoy diciendo ese señor que es de un solo bit, como se ve ahí, estoy diciendo que ese RA es un registro de un solo bit. O sea, además estoy indicando esa información ahí con ese número de bits que están en binario. La suma con carry es una operación empleada por el usuario para sumar dos números de hasta el doble de tamaño de la salida del aula. Correcto. La operación de la suma con carry es una operación que usa el usuario. ¿Sí? Ustedes no están encargados de sumar los dos números dobles. Ustedes solamente suman el tamaño estándar. Si el usuario quiere hacer un uso correcto de la suma con carry, es él el que debe coger los datos menos significativos, sumarlos y después incluir los otros dos valores de las palabras más significativas y sumarlas con el carry. Para eso pues existe la suma con carry. No es tarea de ustedes hacerles el trabajo a los usuarios. Ya se van a dar cuenta que como parte de un procesador, simplemente el procesador es una máquina genérica que realiza operaciones genéricas y si el usuario necesita algo particular,
a partir de esas operaciones genéricas puede llegar a lo particular, que eso es lo que se busca. Por eso es que existe este tipo de operaciones. La suma con carry es una operación empleada por el sistema para sumar dos números de hasta el doble de tamaño de la salida del ALU. No es no es para el sistema. La operación de la suma con carry no es lo que está descrito ahí. La operación de la suma con carry es simplemente la suma más el carry. Lo que está descrito ahí es lo que debe hacer el usuario y eso debe quedarles muy claro. La suma de dos números de hasta el doble de tamaño está a cargo del externo, no de ustedes. Ustedes solo suman y no más. ¿Listo? Suman con los dos valores de entrada y suman el valor. Además, incluyen el valor del carry de las operaciones previas de la suma. Tengan en cuenta que el carry solamente lo modifica la suma, para nuestro caso de nuestra ALU. Nada más lo modifica. Este de aquí es simplemente el valor de la parte fraccional de este número, que pues se calcula de forma semejante a la que ya hemos hecho. Entonces ahí pues no creo que haya ningún problema porque ya vimos cómo se hacía. Aquí estas preguntas, hay unas preguntas de falso y verdadero en donde se les pregunta si entendieron cómo funciona el desplazamiento y la rotación. Si se dieron cuenta, estas son preguntas que ustedes ya han respondido. Estas son preguntas que ustedes ya tenían en sus quizzes. Entonces, por ejemplo, en este caso, simplemente el desplazamiento lógico a la derecha consiste en desplazar el operador a la derecha, eso es correcto, y reemplazar el bit más significativo con 0, es correcto. En el caso de que yo tenga un desplazamiento a la derecha no lógico sino aritmético, debo de conservar el bit del signo. Eso es la diferencia entre uno y otro. Y si es rotación, simplemente ese bit menos significativo pasa a estar en la posición más significativa. Aquí está la rotación hacia la izquierda, que es desplazar el contenido a la izquierda y reemplazar el bit menos significativo con el valor del carry. Entonces aquí, ojo, porque aquí estaba la trampa. La trampa era el valor del carry. Cuando estoy hablando de una rotación estándar, la rotación estándar no incluye el carry, es simplemente el valor de la palabra. Cuando yo incluyo el carry, la llamo rotación con carry. Así de simple. Entonces no debería estar incluido el valor del carry. Por eso es que es falso. En este caso, la suma con carry de tamaño n se puede implementar con n bloques full adder, conectando el bit de carry a la entrada de entrada 1 a 1 en el bloque encargado de sumar los bits menos significativos. Entonces, en este caso, esto es verdadero. Ese último bit, bueno, el bit menos significativo, los full adder menos significativos, yo puedo emplear ese bit de carry que está a la entrada para indicarle si hay un 0 o un 1 en el carry. O sea que es correcto. La suma de tamaño n se puede implementar con n bloques full adder, conectando el bit de carry de entrada 0 en el bloque encargado de sumar los menos significativos. Sí, claro. Si yo le tengo un bit de carry fijo en 0, pues ya, listo. Es lo mismo que si yo tuviera en el bit menos significativo un bloque half adder, porque ese no me está haciendo absolutamente nada. Entonces esto es correcto. La suma con carry de tamaño n se puede implementar con n-1 bloques full adder y un bloque de half adder. Idealmente no, eso es falso. O sea, aquí la idea de que ustedes pensaran que se dieran cuenta que yo solamente necesito el uso de n bloques de tipo full adder para poder implementarlo. No es necesario hacer otro sumador ni hacer otra suma con uno, pues se puede hacer, sin embargo no es el ideal y lo que se está buscando con esta pregunta es que ustedes se dieran cuenta de eso. El desplazamiento lógico, que es tal cual lo que habíamos hablado, en este caso, ese desplazamiento incluye el carry. Esto no es cierto. Este carry, cuando estamos trabajando con carry, solamente estamos hablando de rotaciones, primero, y yo no tengo, cuando yo hablo de desplazamiento, estoy perdiendo información. No tengo por qué estar almacenando, por lo tanto, es falso.
El desplazamiento lógico a la derecha consiste en desplazar a la derecha y reemplazar el bit menos significativo con el menos significativo. Falso. Eso de ahí tiene cara de ser pura, no desplazamiento, sino rotación. Porque yo cuando desplazo, vuelvo, insisto, pierdo la información. En el caso de la rotación, entonces consiste en desplazar el contenido a la izquierda y reemplazar el bit menos significativo con el de carry. Como yo tengo aquí con carry, eso es correcto. Si se dan cuenta, yo llamo la rotación con carry, y él incluye el bit de carry, debe incluirlo. Si no lo incluye, está incorrecto también. En este caso, pues sí lo incluye y es correcta la afirmación. La rotación estándar a la izquierda consiste en desplazar el contenido a la izquierda y reemplazar el bit menos significativo con 0. No, esto de aquí tiene cara de desplazamiento y desplazamiento lógico, lo cual por eso decimos que es falso. El desplazamiento aritmético a la izquierda consiste en preservar el bit de signo, eso es correcto, desplazar el contenido del operador a la izquierda y poner el bit menos significativo del contenido, el bit de signo. Eso es falso. La última parte es falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa parte pareciera más de rotación. Recuerden que aquí yo pierdo, cuando estoy hablando de desplazamientos, pierdo información. En el caso del desplazamiento aritmético hacia la izquierda, es importante la preservación del signo, igual que si yo tuviera el aritmético hacia la derecha. Lo importante aquí es al final, que poner el bit menos significativo en el contenido del de bit de signo, eso es falso. Ahí no tengo que hacer ningún tipo de ajuste. Al convertir el valor de 86 en decimal en formato punto flotante normalizado, el exponente sesgado queda de esta forma. Simplemente lo que ya hemos hecho en los primeros ejercicios, tomar el valor 86, pasarlo a binario, correr la coma y nos vamos a dar cuenta que seguramente es un valor positivo. El exponente, para que nos dé 133, seguramente fue un valor de 6, porque 127 más 6 daría 133. Entonces sabemos que el exponente, el corrimiento de los unos y los ceros sería de 6 y el valor correspondiente al 86 en binario. Aquí punto fijo. Esto simplemente es coger 720, representarlo en binario, y el 5625 representarlo en la parte fraccional en binario y listo. En este caso les están preguntando solo la parte fraccional, y esa corresponde con 1, 0, 0, 1, 0. Okay, otro ejercicio de la multiplicación con el algoritmo de Booth es tal cual lo que ya hicimos, muy parecido. La diferencia aquí yo podría decir que en el algoritmo de Booth no hay ninguna diferencia en el algoritmo. Siempre que tengan valores positivos o negativos, él va a ser capaz de hacer toda la multiplicación. Entonces simplemente es hacer lo que ya hicimos en el ejercicio anterior. No hay ninguna modificación y de por sí la mayoría tuvieron bien este punto. Aquí en este caso se tiene que un registro A es de 2 bits y B y C es de un solo bit. Si se dan cuenta, es correcta la asignación por el hecho de que yo estoy asignando una posición específica en el registro A y C, que cada uno es de un solo bit. En este caso, de acuerdo con el pseudocódigo del HPL, se puede afirmar que RA, RB y CO son señales. Si ustedes van a mirar, RA es un registro, porque todas las asignaciones que se realizan a RA se realizan con flecha. RB también es un registro, porque todas las asignaciones de RB se realizan con flecha. Y CO definitivamente es también un registro, porque también requiere la asignación con flecha. En especial, si se dan cuenta, en el estado número 3, donde está que se puede saber que ese CO pertenece a un contador de decremento. Y finalmente, la última que está acá es simplemente notación de HPL. Entonces, símbolo empleado para asignar señal a señal, un igual. No flecha, no gorrito hacia arriba, no gorrito hacia abajo, no dos puntos, no flecha hacia un lado, no por, no más. Simplemente un igual. Símbolo empleado para asignar a un registro, sabemos que es una flecha, y es una flecha que siempre va a ir en el sentido de derecha a izquierda, siempre.
O sea que la flecha de izquierda a derecha que está en la posición F no corresponde al símbolo de asignación. El símbolo empleado para la AND es un gorrito hacia abajo. Como ya sabemos en matemáticas, la I es un gorrito hacia abajo. Yo actualmente, como les mencioné, también acepto que usen AND y OR, pero no pueden usarme. Es prohibido usar X y más porque ya saben que son símbolos que son exclusivos para los cambios de estado. El símbolo asignado para la OR, entonces en este caso es simplemente el gorrito hacia arriba, en donde la mayoría de los que respondieron a esta pregunta acertaron. Listo. Esos son los resultados y cómo se debería haber hecho el parcial. La idea aquí de este video es mostrarles cuáles son los resultados de cada uno de los puntos, cómo se deberían haber hecho, qué esperaba que ustedes hicieran y resolver algunas dudas que seguramente les surgieron en caso de no obtener las respuestas. Muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa, cualquier pregunta adicional de forma particular, ustedes me la pueden hacer por correo, como he venido respondiendo últimamente. No se preocupen si ustedes sienten, si ustedes ven que de repente el sistema les calificó incorrectamente algo, porque yo hice el ajuste, revisé pregunta a pregunta, que si correspondía con la respuesta era válido el punto. Y a eso se pueden dar cuenta en las calificaciones. Sin embargo, si ustedes detectan que hay alguna que se me haya pasado, es posible, soy humana, tuve que revisar 64 exámenes, entonces seguramente en alguno que otro de pronto se me alcanzó a pasar algo, entonces les pido por favor que revisen muy juiciosamente que hayan cumplido con los resultados. Los resultados de cada uno de los puntos, en especial los que ustedes respondieron, aparecen cuando ustedes entran al sistema y pueden ver el contenido de la respuesta y cómo fue calificado. Siendo ya cerrando con este video, muchísimas gracias por toda su atención y hasta luego.